Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy y estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. ¿Cómo están? Espero que súper bien, listos para sumergirnos en algo que, créanme, los va a dejar pegados a la pantalla. Hoy vamos a hablar de algo que ha sacudido el mundo de la televisión, algo que ha encendido pasiones y ha mantenido a millones de personas en vilo, el amor más apasionado y misterioso de la televisión. Y claro, cuando digo eso, inevitablemente pienso en la química explosiva que desprenden Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Si son nuevos por aquí, déjenme darles una calurosa bienvenida. En este canal, nos encanta explorar el fascinante mundo de las series turcas, analizar personajes, discutir tramas y sobre todo, disfrutar de la magia que nos ofrecen estas producciones. Así que si les gustan las series turcas tanto como a mí, o si recién están comenzando a explorar este universo, están en el lugar correcto. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, los invito a que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Prometo que no se van a arrepentir. Ahora, entrando en materia, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues, como les decía, de ese amor. Ese amor que nos hace vibrar, que nos hace soñar, que nos hace cuestionarnos todo, el amor que nace en la pantalla, pero que a veces parece traspasarla. Y para eso vamos a enfocarnos en dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las series turcas, Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. La conexión que estos dos actores tienen, la forma en que se miran, la manera en que interpretan el amor, el dolor, la pasión, es algo simplemente hipnótico. Vamos a adentrarnos en por qué este amor televisivo ha capturado tantos corazones y por qué sigue siendo, a pesar del tiempo, un tema tan recurrente e interesante. ¿Pero por qué es tan apasionado este amor? La respuesta, creo, reside en la forma en que tanto Engin como Tuba construyen sus personajes. Ambos son actores excepcionales, capaces de transmitir una gama de emociones increíblemente amplia. Sus miradas hablan, sus silencios gritan, y la química entre ellos es, sin duda, un ingrediente fundamental para que el público se enganche. Pero no solo eso, la manera en que se complementan, la forma en que se desafían mutuamente en cada escena, eso es algo que eleva la experiencia a otro nivel. No es solo una actuación, es una danza, una conversación, una conexión profunda que se percibe en cada gesto, en cada palabra. Y claro, no podemos hablar de este amor apasionado sin mencionar la serie que los unió, Kara para Aşk, o Amor de contrabando como se conoció en español. Esta serie, señores y señoras, es un torbellino de emociones, un thriller romántico que te atrapa desde el primer minuto. La historia de Ömer y Elif, sus personajes, es una de esas que te marcan para siempre. Un amor que surge en circunstancias difíciles, en medio de un mundo de secretos, corrupción y peligro. La lucha por la justicia, el enfrentamiento a poderosos enemigos, y la constante amenaza que pende sobre ellos, hacen que este amor sea aún más intenso y apasionado. Engin, como el comisario Ömer Demir, nos entrega una actuación soberbia. Es un hombre de ley, un hombre con valores, pero también un hombre profundamente humano, con sus miedos, sus anhelos y su necesidad de amar. La forma en que interpreta el dolor de la pérdida, la rabia ante la injusticia, y el amor incondicional por Elif, es algo que llega directo al corazón. Y Tuba, como Elif Denayse, una diseñadora de joyas que se ve envuelta en un mundo oscuro, nos regala una interpretación llena de fuerza, vulnerabilidad y determinación. La evolución de su personaje, su transformación a medida que se enamora de Ömer y se enfrenta a las adversidades, es simplemente fascinante. La serie además está llena de momentos icónicos. Escenas que se han quedado grabadas en la memoria de los fans. Momentos de ternura, de pasión, de drama, cada uno de ellos potenciado por la increíble química entre Engin y Tuba. ¿Recuerdan la escena en la que Ömer y Elif bailan en la playa? ¿O la escena en la que se declaran su amor por primera vez? Son momentos que nos hacen suspirar, que nos hacen creer en el amor verdadero. Pero, ¿qué hace que estos momentos sean tan especiales? ¿Qué es lo que los convierte en algo más que simples escenas de televisión? Para responder a estas preguntas, debemos analizar la construcción de la narrativa y la dirección de la serie. Los directores de Kara para Aşk supieron aprovechar al máximo el talento de Engin y Tuba, creando escenas que resaltan su conexión. La iluminación, la música, los ángulos de cámara, todo está cuidadosamente planeado para intensificar las emociones y hacer que el espectador se sienta parte de la historia. La cámara se centra en sus rostros, capturando cada expresión, cada matiz, permitiendo que el público se conecte con los personajes a un nivel más profundo.
Pero más allá de la técnica está la magia. La magia que surge de la química entre los actores. La forma en que se miran, la forma en que se tocan, la forma en que se entienden sin necesidad de palabras. Esa conexión, esa complicidad, es lo que hace que las escenas de amor entre Homer y Elif sean tan memorables. Es algo que va más allá de la actuación, es algo que se siente, que se percibe, y que hace que el espectador se sienta transportado a otro mundo. Analicemos algunas de las escenas más emblemáticas. Asterisco 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 el baile en la playa asterisco asterisco esta escena es un claro ejemplo de la complicidad entre Engin y Tuba. La música, la luz de la luna, la brisa del mar. Todo contribuye a crear una atmósfera romántica e íntima. Los movimientos lentos y delicados de Homer y Elif, la forma en que se miran a los ojos, la sensación de conexión que transmiten, todo esto hace que la escena sea simplemente perfecta. Es un momento de pura felicidad, de amor y de libertad. Un respiro en medio de la tensión y el peligro que los rodea. Asterisco 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 la declaración de amor asterisco asterisco esta escena es un clásico. Homer y Elif finalmente se confiesan sus sentimientos. Las palabras, llenas de emoción y sinceridad, rompen todas las barreras. La forma en que Engin y Tuba interpretan este momento es magistral. La vulnerabilidad de Homer, la fuerza de Elif, el miedo y la esperanza que se mezclan en sus miradas, todo esto hace que la escena sea inolvidable. Es un momento de catarsis, de liberación, de amor verdadero. Asterisco 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 las escenas de conflicto asterisco asterisco la serie no solo se centra en el amor, sino también en los conflictos que surgen entre Homer y Elif. Los malentendidos, los celos, las mentiras y todo esto pone a prueba su relación. Sin embargo, incluso en estos momentos, la química entre Engin y Tuba es palpable. La forma en que discuten, la forma en que se enfrentan, la forma en que se reconcilian, todo esto demuestra la intensidad de su amor. Son escenas que nos mantienen en vilo, que nos hacen sentir las mismas emociones que los personajes. ¿Pero por qué este amor es también misterioso? Bueno, en parte por la propia naturaleza de la serie. Cara para Ask está llena de secretos, de giros inesperados, de misterios por resolver. La trama te mantiene en vilo cuestionando cada acción, cada personaje, cada revelación. La intriga, la corrupción, el peligro constante, todo esto contribuye a crear un ambiente de misterio que rodea a la relación entre Homer y Elif. El espectador se pregunta constantemente qué pasará, qué secretos se revelarán, qué peligros acechan a los personajes. Pero también creo el misterio reside en la relación fuera de la pantalla entre Engin y Tuba. Si bien ambos son profesionales ejemplares, y siempre han mantenido una postura discreta en cuanto a su vida personal, la conexión que tienen en pantalla ha generado muchas especulaciones y rumores. Los fans han analizado cada gesto, cada mirada, cada interacción en entrevistas y eventos. ¿Hay algo más allá de la actuación? ¿Hay una conexión real entre ellos? La verdad, solo ellos lo saben. Y tal vez parte del encanto de este amor televisivo es precisamente eso, el misterio, la incertidumbre, la posibilidad de que algo más esté sucediendo. Es innegable que han construido una amistad sólida a lo largo de los años. Se respetan, se admiran y se apoyan mutuamente. Y eso, creo, es algo muy valioso. Sea o no amor romántico, es evidente que existe una conexión especial, una complicidad que trasciende la pantalla y que ha contribuido a que sus personajes sean tan memorables. Han compartido proyectos, han asistido a eventos juntos, y siempre se han mostrado respetuosos y cariñosos el uno con el otro. Esto ha alimentado aún más la curiosidad de los fans, que no dejan de preguntarse sobre la naturaleza de su relación. Pero vamos a profundizar un poco más en la magia de esta pareja televisiva. ¿Qué es lo que realmente los hace funcionar tan bien? En primer lugar, como ya mencionamos, su increíble talento actoral. Ambos son capaces de transmitir emociones complejas con una sutileza y una intensidad que pocos actores logran. Pero además creo que hay otros factores importantes. La elección de la serie fue crucial. Cara para Ask fue un éxito en parte gracias a su guión y a la dirección, pero gran parte del éxito se debe a la elección de los actores principales. La serie les dio la plataforma para demostrar todo su potencial. La trama, llena de intriga y romance, les permitió explorar una amplia gama de emociones. Los personajes complejos y multidimensionales les brindaron la oportunidad de mostrar su versatilidad actoral. Y la química entre ellos, la conexión que existía,
hizo que la serie fuera aún más atractiva para el público. Además, la manera en que se complementan es fundamental. Engin, con su mirada intensa y su capacidad para expresar la vulnerabilidad, es el complemento perfecto para la fuerza y la determinación de Tuba. Juntos crean una dinámica de amor-odio que es tremendamente adictiva. La forma en que se desafían mutuamente en cada escena, la forma en que se apoyan, la forma en que se entienden sin necesidad de palabras, todo esto es lo que hace que su relación sea tan especial. Y por supuesto, la química, la chispa, la conexión que existe entre ellos es innegable. No es algo que se pueda fingir, es algo que simplemente se da de forma natural. Es algo que se siente, que se percibe y que hace que la experiencia de verlos juntos sea algo mágico. La forma en que se miran, la forma en que se tocan, la forma en que se entienden, todo esto es lo que hace que su relación sea tan creíble y tan apasionada. La química entre Engin y Tuba es algo que trasciende la pantalla y que ha sido ampliamente comentado por los fans y la crítica. Se percibe en cada gesto, en cada mirada, en cada escena. Es una conexión que va más allá de la mera actuación, es una complicidad que se siente real y auténtica. No es casualidad que los personajes que interpretan, Omer y Elif, hayan calado tan hondo en el corazón de los espectadores. Analicemos algunos aspectos clave de su química. Asterisco, 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 la mirada, asterisco, asterisco, la mirada es una herramienta poderosa en la actuación, y tanto Engin como Tuba la dominan a la perfección. Sus miradas son intensas, expresivas y llenas de emoción. Se miran a los ojos con una profundidad que transmite amor, dolor, alegría y tristeza. Es a través de la mirada que logran conectar con el espectador y hacerle sentir las mismas emociones que los personajes. Asterisco, 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 el lenguaje corporal, asterisco, asterisco, el lenguaje corporal es otro elemento fundamental de su química. La forma en que se tocan, la forma en que se acercan, la forma en que se abrazan, todo esto comunica una conexión física y emocional muy fuerte. Sus cuerpos se complementan, se entienden, se atraen. Es a través del lenguaje corporal que transmiten la pasión, el deseo y la complicidad que existe entre Omer y Elif. Asterisco, 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 la comunicación no verbal, asterisco, asterisco, la comunicación no verbal es un aspecto muy importante de su química. Se comunican sin necesidad de palabras a través de gestos, expresiones faciales y miradas. Se entienden a la perfección, se complementan y se apoyan mutuamente. Esta comunicación no verbal es lo que hace que su relación sea tan creíble y auténtica. Y no podemos olvidar la repercusión de esta pareja en el mundo de las series turcas. Engin y Tuba se han convertido en un referente, en un ejemplo de cómo construir una pareja televisiva exitosa. Han abierto el camino para otros actores y actrices, demostrando que la química y la conexión entre los protagonistas son fundamentales para el éxito de una serie. Han inspirado a miles de fans a soñar, a creer en el amor, y a disfrutar del fascinante mundo de las series turcas. Su impacto va más allá de las pantallas. Han generado una comunidad de fans apasionados, que siguen cada paso de su carrera, que celebran sus éxitos y que los apoyan incondicionalmente. Esta comunidad, a su vez, ha contribuido a la popularidad de las series turcas en todo el mundo. Los fans comparten sus opiniones, crean contenido, debaten sobre las tramas y los personajes, y promueven las series en las redes sociales. El fenómeno de Kara Para Aşk y la pareja Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün ha demostrado el poder de la televisión turca para cautivar a audiencias de todo el mundo. La serie, gracias a su historia apasionante, sus personajes memorables y la innegable química entre sus protagonistas, ha logrado traspasar fronteras y conquistar el corazón de millones de espectadores. El éxito de Kara Para Aşk no solo radica en la calidad de la producción, sino también en la capacidad de conectar con las emociones del público. La serie aborda temas universales como el amor, la pérdida, la justicia y la lucha por la verdad. Los personajes, con sus virtudes y defectos, se hacen cercanos y reales para el espectador. La trama, llena de giros inesperados y momentos de alta tensión, mantiene al público enganchado hasta el final. La serie ha tenido un impacto significativo en la carrera de Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün, quienes han consolidado su posición como dos de los actores más importantes de Turquía. Han recibido numerosos premios y reconocimientos por sus actuaciones, y han ampliado su proyección internacional. Su éxito ha allanado el camino para otros actores turcos, quienes han encontrado en las series turcas una plataforma para mostrar su talento al mundo. El fenómeno de Kara Para Aşk y la pareja Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün ha trascendido la pantalla, generando un fenómeno cultural que ha influido en la moda,
la música y la cultura popular. Los fans se visten como los personajes, escuchan la música de la serie y comparten su entusiasmo en las redes sociales. La serie ha creado un sentido de comunidad y pertenencia, un espacio donde los espectadores pueden compartir sus emociones y celebrar el amor y la amistad. Y ahora, volviendo a la serie, Cara para Ask, es una de esas producciones que no se olvidan fácilmente. La trama, el suspenso. Las actuaciones, la fotografía, la música, todo se combina para crear una experiencia televisiva inolvidable. Es una serie que te engancha desde el primer episodio y que te mantiene pegado a la pantalla hasta el final. Una historia de amor, de traición, de intriga y de lucha por la justicia, contada con maestría y con el corazón. La serie además destaca por su impecable producción. La fotografía es espectacular con paisajes impresionantes y una iluminación que realza la belleza de los actores y los escenarios. La música, compuesta por compositores turcos de renombre, acompaña a la perfección las emociones de la historia. El vestuario y el diseño de producción son impecables, creando un ambiente de lujo y sofisticación. Cara para Ask no solo es una serie de amor, sino también un thriller que mantiene al espectador en vilo. La trama está llena de giros inesperados, secretos y misterios que se van revelando a medida que avanza la historia. La intriga política y la corrupción empresarial se entrelazan con la historia de amor, creando un ambiente de tensión y suspense. El espectador se pregunta constantemente qué pasará, quién es el culpable y cómo terminará la historia. La serie aborda temas importantes como la justicia, la corrupción y el amor verdadero. Los personajes, con sus virtudes y defectos, se enfrentan a dilemas morales y luchan por sus ideales. La serie nos invita a reflexionar sobre el valor de la honestidad, la importancia de la familia y la fuerza del amor. Así que si aún no han visto Cara para Ask, les recomiendo encarecidamente que lo hagan. Prepárense para vivir una montaña rusa de emociones, para enamorarse de Ömer y Elif, y para disfrutar de la magia de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Es una serie que te tocará el corazón y te dejará una huella imborrable. Para concluir esta exploración sobre Cara para Ask y la inolvidable pareja Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, es fundamental destacar el impacto duradero que han tenido en el mundo de las series turcas y en el corazón de sus seguidores. La serie, con su cautivadora trama, sus personajes complejos y, sobre todo, la innegable química entre sus protagonistas, ha logrado traspasar fronteras y conquistar audiencias de todo el mundo. La historia de Ömer y Elif, un amor que surge en medio de un mundo de secretos, corrupción y peligro, es una de esas narrativas que trascienden el tiempo. La lucha por la justicia, el enfrentamiento a poderosos enemigos y la constante amenaza que pende sobre ellos, hacen que este amor sea aún más intenso y apasionado. Engin Akyurek, con su interpretación magistral del comisario Ömer Demir, nos entrega un personaje lleno de matices. Su capacidad para transmitir la vulnerabilidad, la rabia ante la injusticia y el amor incondicional por Elif es algo que llega directo al corazón. Tuba Büyüküstün, por su parte, nos regala una Elif Dena y se llena de fuerza, vulnerabilidad y determinación. La evolución de su personaje, su transformación a medida que se enamora de Ömer y se enfrenta a las adversidades, es simplemente fascinante. La serie además está llena de momentos icónicos que se han quedado grabados en la memoria de los fans. Las escenas de ternura, pasión y drama, potenciadas por la increíble química entre Engin y Tuba, nos hacen suspirar, creer en el amor verdadero y sentirnos parte de la historia. La conexión entre Engin y Tuba, tanto en la pantalla como fuera de ella, ha alimentado la curiosidad y la fascinación de los fans. Si bien han mantenido una postura discreta en cuanto a su vida personal, la química que desprenden en pantalla ha generado especulaciones y rumores. Sin embargo, independientemente de la naturaleza de su relación, es innegable que han construido una amistad sólida y una complicidad que trasciende la pantalla. Su impacto en el mundo de las series turcas es innegable. Engin y Tuba se han convertido en un referente, un ejemplo de cómo construir una pareja televisiva exitosa. Han inspirado a miles de fans a soñar y a creer en el amor. Su legado perdura y su trabajo sigue siendo una fuente de inspiración para otros actores y actrices. Cara para Ask es una serie que no se olvida fácilmente. La trama, el suspenso, las actuaciones, la fotografía, la música, todo se combina para crear una experiencia televisiva inolvidable. Es una serie que te engancha desde el primer episodio y que te mantiene pegado a la pantalla hasta el final. Es una historia de amor, de traición, de intriga y de lucha por la justicia, contada con maestría y con el corazón.
Y con esto, amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta inmersión en el apasionante y misterioso mundo de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Hemos explorado la química que los une, la pasión que transmiten en la pantalla, y el impacto que han tenido en el mundo de las series turcas. Hemos hablado de Kara para Aşk, una serie que nos regaló un amor inolvidable. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que se hayan emocionado conmigo al recordar a estos dos grandes actores. Recuerden dejarme sus comentarios sobre lo que piensan de Engin y Tuba, de la serie, o de cualquier otro tema relacionado con las series turcas. Me encanta leer sus opiniones y discutir con ustedes. ¿Cuál es su escena favorita de Kara para Aşk? ¿Qué les gusta más de la química entre Engin y Tuba? Cuéntenme todo. Y por supuesto, no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares que también aman las series turcas, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.